Buenas tardes, bienvenidos a este pequeño tutorial donde vamos a aprender los fundamentos básicos de lo que son las prestaciones laborales en Honduras y cómo poder calcularlas de manera manual. La clase es legislación laboral y este material va a estar junto con algunos videos por ahí que nos pueden enriquecer los conocimientos sobre lo que son las prestaciones laborales. ¿Qué son las prestaciones laborales? Las prestaciones de trabajo son beneficios adicionales a que el trabajador se hace acreedor al pertenecer a un vínculo laboral. Las prestaciones nacen en la relación contractual y serán independientes del salario. Las prestaciones laborales, en pocas palabras, son los derechos que tienen los trabajadores cuando son despedidos o cuando renuncian a las empresas. En este caso, la ley establece diferencias entre la persona que es despedida y la persona que renuncia en cuanto a sus derechos laborales, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son los elementos de las prestaciones laborales? Bueno, ¿qué incluyen las prestaciones laborales de un empleo? Este tema es bien importante porque la mayoría de nosotros, bueno, casi todos, vamos a ser trabajadores de una empresa en cualquier momento de nuestra vida y tenemos que aprender a calcular muy bien este tipo de elementos. También podemos ser contadores de empresas, ¿verdad? Y tenemos que hacer los registros de contables sobre la acumulación de estas obligaciones que ya la empresa está generando. Los elementos de las prestaciones laborales son el preaviso, la cesantía, las vacaciones, el decimotercer y decimocuarto mes. Proporcional. Cuarto mes. No es 13avo ni 14avo, es decimotercer mes proporcional y decimocuarto. Este decimotercer mes se paga a más tardar el 31 de diciembre. Nosotros le llamamos aguinaldo de cada año y este se paga al 30 de junio a más tardar, que lo conocemos como 14avo, pero no es el nombre correcto, es decimocuarto. Las bases para el cálculo de estas prestaciones se calculan en base a los salarios recibidos en los últimos 6 meses por un trabajador. Aquí tenemos un ejemplo claro. Un trabajador gana de enero a mayo 12.500 lempiras y en junio recibe un aumento de 1.000 lempiras. ¿Cuál debe ser su salario, su base salarial para el cálculo de prestaciones? Voy a calcular su salario base mensual con el que vamos a calcular las prestaciones. De enero a mayo trabajó 5 meses. Esos 5 meses le pagaron 12.500. Si multiplicamos esos 5 meses por 12.500, vamos a tener 62.500. O sea que en esos 5 meses acumuló estos salarios. En el mes de junio recibió un aumento de 1.000 lempiras, por lo tanto, multiplicamos un mes por 13.500. Ya no ganaba 12.500. Significa que ese mes acumuló 13.500. Si sumamos lo que ganó de enero a mayo y lo que ganó en junio, nos van a dar un total de sueldos acumulados de 76.000, divididos entre los 6 meses que habla exactamente esto de acá, que son los que habla la ley. Vamos a tener que el sueldo base para el cálculo de prestaciones de esta persona va a ser de 12.666.67 lempiras. Esto es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a calcular prestaciones. Establecer el sueldo base para el cálculo de las prestaciones laborales. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos calcular el salario promedio, que es otro salario bien importante para el cálculo de prestaciones laborales. ¿Y cómo se calcula? Bueno, bien fácil. Vamos a multiplicar, resulta de multiplicar el sueldo mensual que acabamos de sacar nosotros, que es de 12.666.67, por 14 salarios y dividirlo entre 12 meses. ¿Por qué por 14 salarios? Porque normalmente recibimos 14 sueldos al año. Aquí tenemos el cálculo sencillo. Vamos a multiplicar el sueldo base por los 14 meses y dividirlo entre 12 meses. El salario promedio en este caso serán 14.777.78 y este salario lo vamos a necesitar para calcular 3 elementos de las prestaciones: el preaviso, la cesantía y las vacaciones proporcionales.
El salario base ya habíamos hablado, ese salario se obtiene dividiendo ese salario entre 12 meses, que ya lo habíamos sacado nosotros, 12.666.67. El salario base es el salario mensual, es el salario mensual, para no confundirnos, ¿verdad? Es lo que gana esa persona. En este caso ya habíamos identificado que el salario base aquí, esta persona en esos 6 meses, fue de 12.666.67. Y estos 3 elementos hay que calcular primero el salario, estos 2 elementos, cuánto es el salario base mensual y el salario promedio mensual. Una vez que tenemos esto, podemos calcular el tiempo de un empleado. Es que es el segundo paso. Un trabajador comenzó a laborar en una empresa el 3 de mayo del 2015 y fue despedido el 4 de febrero del 2020. Colocamos el año mayor acá. No quiero que ahorita no tomen en cuenta. Vamos a eliminar estos paréntesis. Colocamos para no confundirnos. Entonces, comenzamos con la fecha del despido. La fecha del despido dice fue día 4, el mes febrero es 02, año 2020. 4 de febrero del 2020. Lo ponemos en rojo acá para identificar. Y ingresó a trabajar el 3 de mayo, 03 de mayo, mayo 03, el mes 05 del 2015. Lo que vamos a hacer es una resta. Este que tenemos acá es una pequeña resta que lo vamos a poner en rojo. Vamos a restar 4 menos 3, un día. ¿Sí? O sea que hizo un día. En los meses vamos a restar 2 menos 5, no se puede. Entonces, ¿qué va a hacer? Este año le va a prestar a esta casilla de acá que dice mes, le va a prestar más 12 meses. ¿Sí? Significa que como le prestó más 12 meses, este queda en valor de ya no 2020, sino 2019. Al prestarle 12 meses, vamos a tener que teníamos 2 más 12 es igual a 14. ¿Sí? 2 más 12 es igual a 14 menos 5. 14 menos 5, este siempre se resta. Siempre vamos a hacer una resta con estos de acá. Vamos a poner un menos ahí. Y nos dan 9 meses. O sea que trabajó 9 meses y un día. Hasta ahí. Luego en los años, habíamos dicho que el 2020 cambia porque prestó 12 meses a esta casilla y queda en valor de 2019. Se le baja un año y 2019 menos 2015 son 4 años. Significa que trabaja 4 años, 9 meses y un día. Y así se calcula el tiempo de una persona trabajando. Una vez que tenemos esto, calculado el tiempo y los salarios promedios, ya podemos empezar con nuestro primer cálculo, que es el cálculo del preaviso. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Vamos primero con el preaviso. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, hasta el preaviso. La otra semana vamos a ver cesantía. Y así vamos a ir viendo cada día un tema un poquito distinto de las prestaciones. El preaviso es el aviso anticipado que el patrón o el empleador entrega a una de las partes para dar por terminado el contrato. Y el preaviso será notificado con anticipación así, menos de 3 meses. Si usted en esa empresa trabajó menos de 3 meses, el patrono de un día para otro le puede decir, ya mañana no te necesito. Porque solo son 24 horas. De 3 a 6 meses, esta persona, si es despedida y tenía este tiempo de trabajar, le toca una semana de preaviso. O sea que el patrono le debe avisar con una semana de anticipación y darle por escrito un documento donde le dice que ya no va a trabajar en la empresa. Si trabaja de 6 meses a un año, le tocan 2 semanas de preaviso a la persona. Si trabaja de 1 a 2 años, le toca un mes de preaviso. Y de 2 años en adelante, ya pueden ser 2, 3, 1000, 50,000 años, le tocan 2 meses. ¿Verdad? Nadie llega a 50,000 años, pero si tiene 15, 20, 25, 40 años de trabajar, lo máximo que le van a pagar de preaviso son 2 meses. Ahora, ¿cuándo el patrono no paga este preaviso? Número 1, cuando le avisa, cuando le da el tiempo. Por ejemplo, esta persona trabajó 4 años y 2 meses antes le dieron una carta de despido donde le indicaban que en determinada fecha iba a dejar de trabajar, entonces ya el patrono cumplió con esa obligación y no tiene que pagar el preaviso. ¿Cuándo se pagan estas cantidades? Cuando es un trabajador despedido de un día para otro y de manera injustificada. Injustificada es que el patrono no tiene justificación
justificación para poder despedirlo, pero lo despide. Entonces, siguiendo el ejercicio anterior, que teníamos que él había trabajado 4 años y 9 meses, la pregunta es, ¿cuánto le tocaría a este empleado de preaviso? Bueno, como tiene más de 2 años, le tocarían 2 meses de preaviso. ¿Y cuánto se le paga por cada mes? Se le paga el salario promedio. ¿Cuánto es el salario promedio? 14.777.78. Significa que esta persona de preaviso tiene que recibir por una cantidad de 29.000 solamente de preaviso. Estas no son las prestaciones. Esta solamente es un elemento. Ahora, ¿qué pasa? Si es la persona que renuncia, el patrón no tiene la obligación de pagarle absolutamente nada de eso. Eso es todo. Va a haber un trabajo por ahí para que lo puedan hacer, un trabajo sencillito.